Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy tenemos una vez más con nosotros a Sol Ahimsa, terapeuta madrileña que tiene mucho que contarnos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. La transmigración de las almas. ¿Hacia dónde vamos cuando morimos? ¿Realmente existe esa conciencia que no se disuelve en el éter, que no se desintegra, ese núcleo que nos caracteriza como seres pensantes y seres sintientes, sino que seguimos evolucionando en otros niveles de la realidad? Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de hasta qué punto puede ser posible que una vez los seres humanos nos morimos, pasamos a otros planos. Bienvenida, Sol. Hola, ¿qué tal, David? Pues nada, muy contento de verte otra vez aquí y, por supuesto, tú sabes que el público, la audiencia, al menos mi audiencia, la que me sigue a mí, te sigue también a ti, con muchísima admiración, y siempre recibo muchas cartas de gente precisamente pidiéndome más tu presencia y más entrevistas. Entonces, Pues es de agradecer, ¿no? A mí, con mi audiencia también pasa lo mismo. Escriben muchísimo, están súper contentos y todos los que vienen también a terapia me hablan de ti y de lo claro que comentamos las cosas, ¿no? Y están, sí, y siempre diciéndome cuándo hay otro más y cuándo hay otro más. sí, Bueno, porque hay que decir y, desde luego, agradecer a toda la gente que nos sigue, que es impresionante la de visitas cada vez que sacamos un vídeo contigo. Hay que ver que la gente realmente se interesa. Y es que realmente eres una persona, y yo lo puedo decir que te conozco un poquito más, realmente sincera, realmente crees en lo que dices. Eso es algo muy importante, que desde luego abunda poco, porque estamos acostumbrados a ver comunicadores que están haciendo de actores, vamos, que es una pura fachada. Es muy importante que la persona que transmite esos conocimientos, bueno, importante no, vital, que crea verdaderamente en lo que está diciendo. Entonces tú eres una de esas personas y por eso estás aquí. Por eso estás aquí. muchas gracias. Claro. Intento siempre además a ver, que realmente se note, porque es que además me parece absurdo. Si no crees en algo, ¿para qué hablas de ello? ¿Para qué lo cuentas? Si al final además se va a notar, porque hace aguas, al final un día Por vas a hacer supuesto. una cosa que te vas a contradecir de lo anterior, o sea que, bueno. Entonces, pues nada, es importante que hoy hablemos un poquito de ese más allá, que nos salgamos un poco de la Matrix. Y, bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es el proceso, digamos, más a nivel más genérico, resumiendo, qué pasa una persona cuando fallece? A ver, sí es cierto que cuando fallece esa energía, esa esencia, llámala alma, llámala como quieras, ¿vale? Esa esencia sale de tu cuerpo y es una conciencia en realidad. A ver, cuando nosotros encarnamos, ¿vale? Necesitamos un vehículo. El alma necesita un vehículo. Esa conciencia que viene necesita un vehículo. Y ese vehículo, pues aparte del cuerpo físico, es el energético, el emocional y el mental. Bien, cuando morimos, el físico es el primero que lógicamente la máquina se para. Como la máquina para, el cuerpo energético, el doble etérico, que es quien alimenta a esa máquina, se diluye. Y después nos quedaría el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Ahí viene el problema, porque el cuerpo emocional es el que nos vincula a estos planos. Entonces, esa conciencia nuestra, esa parte de nosotros que está viajando, porque somos eso, eternos viajantes, ¿no? Viajando vida tras vida, o plano tras plano, o momento tras momento de existencia. Bien, amigos, como podéis ver, hemos percibido ciertas deficiencias en el sonido. Entonces, pues nada, nos hemos tenido que poner los cascos porque si no, la grabación hubiese sido un caos. Retomando el hilo, nos estabas diciendo, Sol, que efectivamente pues hay un proceso, pero y a mí lo que me gustaría es hacer hincapié en el tema de la reencarnación. Es decir, esto es lo que más nos pregunta la gente. La preocupación máxima es, una vez te mueres, ¿dónde se supone que, en qué esfera de la realidad puedes situarte en función, no de, como decía el cristianismo, catolicismo. Ahí. Como decía, perdón, el catolicismo depende de si ha sido bueno o malo. No, se trata más bien de cuál ha sido la suma total de actos que han sido
verdaderamente actos de amor incondicional y cuáles han sido actos egoicos, ¿no? Eso sería lo que determinaría ese supuesto destino, ¿no? Pero yo te pregunto, una persona egoísta, una persona que solo ha pensado siempre en sí mismo y ha pisoteado a otras personas para llegar a una serie de fines materiales, ¿dónde se supone que va esta persona? A ver, aquí estamos guiándonos por premisas puramente de aquí, de juzgar a una persona que haya hecho determinados actos, ¿no? Todo eso va ligado a la carga emocional y la manera de experimentar esas emociones de la persona. Entonces, es cierto que cuando te vas, como decía antes, te tienes que soltar toda esa carga, tienes que liberarte de todo vínculo a lo que son emociones de estos planos, ¿vale? Cuando pasamos al otro lado, yo veo a muchas almas que se quedan enganchadas y no van a ningún sitio. Y entonces encarnan, sí, claro que encarnan, pero sin pasar a otros planos. Directamente pueden encarnar, porque lo he visto, y no lo he visto yo, muchos de los que podemos ver lo hemos percibido en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa realmente? ¿Siempre es así? No. Ya depende, como digo, de el vínculo emocional que tenga esa persona a este plano. Cuando se supone que soltamos toda la carga, realmente pasamos al plano aquel que está en sintonía o frecuencia con nosotros. Hay gente que piensa, bueno, pues como tenemos una conciencia divina de luz, siempre que nos liberamos de esta realidad, vamos con ella, nos vinculamos a ella. Tampoco es real, porque de aquella parte a esta parte hay muchísimas realidades intermedias. Nosotros podemos salir de esta realidad de 3D y pasar a otras realidades de 4, de 5, que no tienen por qué ser que esa es otra equivocación. Pensamos que todo lo que está por encima de 3D siempre es luz y evolución superior. Y no es real. Hay seres que son de otras, pertenecen a otras sutilezas, a otras realidades, como puede ser eso, 3D, 4D, 5D, 6D, lo que sea. Y sin embargo, no están en una luminosidad como lo que nosotros representamos como el bien, lo superior, lo espiritual, lo maravilloso. No. Hay planos de esos niveles de conciencia, pero con una densidad concreta. Tenemos que diferenciar nivel de conciencia, o sería mejor decir plano dimensional, y densidad. Dentro de cada plano hay diferentes densidades. Tú, cuando falleces, te vas a aquella zona con la cual vibras. Y luego vienes, si es que sigues queriendo recibir experiencias en este plano, pues en el tiempo que consideres que tiene que ser. ¿Hay un plan programado? Puede ser que hay algo ahí que está por encima de esa realidad, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es cierto que hay, bueno, habría mucho que especificar en esto, David, ¿no? Pero quiero decir que en cualquier caso, aunque haya ese plan, pero el alma tiene su proceso de experimentar desde su propia frecuencia, no desde otras realidades de otras personas. Entonces, si es una persona mala, una persona que ha matado, que ha hecho, yo qué sé, cualquier cosa en esta frecuencia, lógicamente vibra en estas frecuencias, no va a ir a otros lugares, en principio, no debería de ser. Pero aquí hay otra parte importante, que hay seres que están encarnados y que en realidad no tienen almas dentro para poder experimentar esto. Portales orgánicos. Exacto, portales orgánicos, que serían, por un lado, puede ser porque son almas grupales que están experimentando desde esa realidad de una conciencia grupal, todavía no están individualizadas, porque a lo mejor pueden pertenecer a la línea de lo que es un alma, dentro de un alma grupal, que haya una parte que sí ya se está desvinculando de esa realidad y entonces empieza a experimentar por sí misma, que es lo mismo a fin de cuentas que nos pasó a todos, porque todos procedemos de un alma grupal, que es esa conciencia primaria, ¿no? O sea, que sería fácil de entender. Pero hay otro modelo específico de realidad. Aquí entraríamos quizá en la parte más dura y a lo mejor más difícil de poder comprender también desde nuestra mente inocente y positiva, ¿no? Que hay determinados portales orgánicos que su misión, entre comillas, o su realidad, o lo que tengan que experimentar, entra dentro de esta densidad que no podemos entender. Es decir, de cómo es posible que una persona sea tan mala, cómo es posible que viole, cómo es posible que mate, cómo es posible que disfrute matando. Es que muchas de estas entidades no son almas, no hay alma dentro, pertenecen a otro tipo de conciencia que en muchos casos proceden de otras planos, realidades, razas. Yo ahora me has recordado por un momento a ciertas corrientes de pensamiento racista
que había entre finales, sobre todo lo que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde seguía habiendo toda esa política de esclavitud en Estados Unidos, zona de Mississippi. Entonces, la típica frase que había del hombre blanco es que decían: los negros no tienen alma. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Claro. Fíjate, cuando lo más probable es que los que decían eso eran los que no tenían alma. Ahí está. Ahí está, porque, como tú bien sabes, y lo hemos dicho muchas veces, la raza negra, así como todas las razas aborígenes indias, son probablemente las que contienen esta alma colectiva que caracteriza este planeta. Son razas, ADNs, que están muchísimo más integrados que la raza blanca, con la esencia de Gaia, de la Tierra. Entonces, muy probablemente estos posibles portales orgánicos, estos seres que no tienen alma, son los que niegan que otros tengan alma. Es que esa es su tarea. Es que hay todo o sea, podríamos sacar un listado para identificar a estos seres sin alma, ¿vale? Y ya digo que en la mayoría de los casos vienen los que no tienen nada dentro, es decir, los que no están en relación con estas almas grupales, vienen como una manera de distorsionar la evolución de este plano, este planeta y de los que estamos en este planeta. Y además se alimentan de los seres almados. Estaríamos hablando, por tanto, de dos razas como grupo: seres con alma, seres sin alma. ¿Quiénes tienen un proceso de encarnación, es decir, de ir evolucionando? Los seres con alma. ¿Estos de qué se encargan? Distorsionar el proceso. Bueno, los que no tendrían alma, sí habría una inteligencia detrás, que sí, claro, los estaría dirigiendo. Hay quien habla de los arcontes. Exactamente. Esta especie de seres que son como algo así visualmente mediana a la mente, como lo que llamaban antes, en siglos pasados, el fuego fatuo. Unos seres evanescentes, energéticos o bioplasmáticos, que son capaces de introducirse dentro y llegar a controlar la voluntad del individuo. Esos son los que se encargarían de propagar realmente el mal. Y no nos extrañaría que detrás de todos estos movimientos que antes hemos comentado, de racismo, de dictaduras, de reformas, siempre para recortar las libertades individuales del ser humano, para siempre fomentar el mal, fomentar la división, la separación entre los seres humanos y los pueblos y las culturas. Entonces, puede ser que haya algo de esto, ¿verdad? O sea que no tendrían almas y serían, pues eso, contenedores biológicos. O sea, es curioso, ¿eh? Es curioso porque, claro, nosotros vemos una persona, se nos acerca una persona y pensamos, no, este es un semejante mío. Pero luego tú sabes las estadísticas que hay en torno a la psicosis, gente que están por ahí en los bares, sueltos por ahí, que te los puedes cruzar por la calle y que son personas que verdaderamente no sienten absolutamente nada. Y hay importante abogados, lo que has dicho. Sí, hay abogados, cirujanos, médicos, gente de un estrato social muy elevado y que están siendo probablemente controlados por estas entidades. Entonces, la psicosis tendría algo que ver con eso, ¿verdad? Claro, y además ahí te he dicho importante lo que has dicho, porque ahí podemos entender por qué hay personas que no sienten, no tienen esa capacidad de sentir, porque en realidad no son seres almados. A ver, el alma es el cuerpo que va, o sea, la parte del ser completo que percibe, siente, experimenta. Si no hay un alma en ese cuerpo, ¿cómo va a experimentar? ¿Cómo va a sentir? Aquí estaría un poco ligado con lo que hemos hablado en otros vídeos de los reptiles, los reptilianos, ¿no? Ellos no tienen, en muchas de las razas reptil no tienen desarrollado el cuerpo emocional. Por eso van a la supervivencia. Si no tienen en su sitio, van a otro a buscarlo. Y no sienten ningún tipo de quebradero de conciencia por utilizar a otro para conseguir sus fines. Esto sería también un portal. Sencillamente ellos hacen lo que les pulsa porque hay ese algo ahí que les está empujando y lo hacen sin más historia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sentido tendría esto? Aparte de que nos distorsionan nuestros procesos de evolución. Yo fíjate que, precisamente porque me dedico a la astrología kármica,
pues claro, he caído mucho en estos estereotipos, ¿no? Con el tema del karma, con el tema de que el alma viene a experimentar desde distintos lados todo lo que en este plano existe, porque como hay libre albedrío, elegimos qué lado me cojo, el bueno, el malo, el medio. Después de haber estado estudiando bien todo el tema de los portales orgánicos, que si a nuestros amigos les interesa, hay un estudio muy bueno en internet que lo escribe Boris Muraviev. Este hombre fue discípulo de Gurdjieff y luego de Upesky. Entonces es muy bueno el estudio que hizo, ¿vale? Amigo de Gurdjieff. Gurdjieff, exacto, de Gurdjieff, y luego era que él fuera discípulo de Upesky. Entonces es muy bueno el estudio que hace y realmente lo explica como muy claro, ¿no? Lo que representa esto. Entonces, a lo que voy. El karma, ¿qué es eso del karma y qué es eso de que las almas se experimentan desde cualquier lado? A ver, un alma, que es una parte que procede de esa conciencia de luz, de ese principio en el cual no existe ni el bien ni el mal, está la neutralidad. Y luego ya depende de los planos donde quieras experimentar y de las densidades dentro de esos planos, ya te vas orientando hacia un lado y el otro, pero eso ya entraría posteriormente. Pero un alma que procede de la luz, ¿cómo puede querer experimentar lo que se siente al violar a alguien? Pongo por caso, ¿vale? Y dices, no, entonces entramos en la línea del karma, no, pero es que si tú has violado, a ti te van a violar. Vale, y dices, bueno, ¿cómo alguien puede querer violar a alguien para saber lo que se siente? ¿Y cómo alguien puede aceptar ser violado porque anteriormente haya violado él y tenga que pagar por ello? ¿De qué estamos hablando? Quiero decir, todo esto es un... Has tocado un tema fascinante que yo llevo preguntándome toda mi vida. Porque resulta que yo soy un fanático del tipo de películas tipo Rambo, Charles Bronson, el justiciero de la noche, y siempre que veo esas películas intento hacer una autoobservación emocional de mí mismo. ¿Qué es lo que yo siento cuando veo eso? Bueno, pues lo que yo siento es cuando veo un grupo de asesinos que van por ahí matando gente y sale Charles Bronson de turno o Stallone y los mata, los revienta, te da una satisfacción. Entonces, claro, luego se generan ahí con los amigos unos debates pseudofilosóficos también dicen, no, es violencia, se está fomentando violencia. Yo digo, no, no se está fomentando la violencia, esto es justicia. Entonces siempre aparece ese problema. Entonces vamos a ver, vamos a hablar del karma. Si yo mato a otra persona, se supone que luego me tendrán que matar a mí. Ahí está la cuestión. Vamos a ver, ¿qué es karma? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es karma? Karma es camino. Karma no es castigo. Es acción. Es acción, exacto. Camino, el camino que tú marcas, la acción, los actos que tú realizas en el camino. Y eso marca una pauta en tu condición interna, es decir, eso marca, o más que marca, te diría, genera un tipo de vibración, frecuencia, energía en tu ser. ¿Sí? Tú vibras en esa frecuencia. ¿Vale? Entonces, si tú permaneces anclado a esa frecuencia, si tú en tu foro interno disfrutas realizando esos actos, te vinculas realmente a lo que representa eso, ese acto, ese dolor, ese daño, esa violencia, lo que fuere, ahí te quedas vibrando en esa densidad. Seguirás repitiendo patrón, porque es en lo que tu ser vibra. Sí, pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los miles de mujeres violadas, asesinadas? Claro. Gente torturada en países como África, en las que yo he hablado con militares, me han dicho, lo que yo he visto en África no lo he visto en ningún sitio. O sea, lo que está pasando ahí es brutal. ¿Qué pasa con estas víctimas? Bien, vamos a coger aquí doble idea. Si cogemos la del karma, lógicamente es que esas mujeres tienen que pagar por ello. Me parece una barbaridad. Claro, una barbaridad. Exactamente. Si seguimos esa regla, una barbaridad. Que cada vez que alguien muere en manos de un verdugo, sea guillotinado o sea despedazado con un machete, da igual. La cosa más espantosa que puedas imaginar. Se supone que esa persona lo merecía. Es decir, lo había hecho él a su vez en otra vida y ahora tiene que pagar por eso. Bien. ¿O esto es un cuento? Ahí voy. Es que entonces el que luego le hace pagar tiene que pagar, y el que le hace pagar tiene que pagar, y entonces establecemos una cadena que no termina nunca. Claro, ahí la pregunta sería, ¿cuándo termina ese ciclo?
Nunca. Si hacemos eso, nunca. Bien, si metemos el concepto de portal orgánico, ahí no hay karma, porque simplemente son seres sin alma, condicionados por una mente y hay una actuación. Pero eso que estás diciendo, si es así, estamos hablando de un porcentaje elevadísimo de seres sin alma que a lo largo de toda la historia han cometido los crímenes más atroces y siguen. En este estudio hablan de hasta un 50% que pueda llegar a ser o más. No sé si será real o no, pero es lo que habla. Y yo te digo que hay mucho de esto. Pero hay otra parte que tenemos que tener en cuenta, David. Al humano desde el principio se le ha querido bloquear en su proceso de evolución. Y las almas que venimos a evolucionar en este plano, entramos en esta dinámica. ¿Vale? Dentro de lo que es nuestro proceso evolutivo, y aquí entrarán en juego estos portales, se ha creado como una realidad paralela, es decir, hay como un condicionamiento y una serie de principios y una serie de ¿cómo se dice?, de programas preestablecidos ante determinadas situaciones para que nosotros sigamos ese programa y no podamos salirnos de él para poder individualizarnos realmente y elegir. Realmente se puede considerar que tal y como vivimos metiéndonos en este lío del karma, haces pagas, o en el otro lío de, no, el alma quiere experimentar desde todos los lados, por lo tanto puede ser bueno, puede ser malo, que da lo mismo, pero luego entras en el karma, haces pagas. ¿Piensas que si entrando en esta dinámica, como no se rompa por algún lado, esto puede cambiar? Es imposible, nos quedamos aquí enganchados. Y ese es el propósito de estas mentes que tú has comentado, arcontes y otros que están ahí, de generar esta especie de realidad paralela en el cual nosotros no podemos terminar de salir de ella. Porque además es que la tenemos asumida como que es la única realidad. Yo vengo aquí y como tengo un contrato y además cuando he venido inocente de mí no he leído la letra pequeña, que es lo que yo digo, lo he firmado y hasta el final. Y yo no puedo romper ese contrato. ¿Cómo que no puedo romper ese contrato? Precisamente porque soy un alma individualizada, tengo derecho a elegir, cosa que se nos olvida. Vamos a poner un ejemplo muy gráfico. Juana de Arco. Juana de Arco es sentenciada a ser quemada viva. Sí. Entonces me estás diciendo que de alguna manera esa mujer eligió ese fin. ¿Lo eligió? ¿Tú crees? No lo sé, te estoy preguntando. Yo no lo creo, sinceramente. No lo creo. Sí, entramos en la dinámica establecida y con sus creencias, por su Dios, se dejó quemar, porque no podía decir que no, primero porque no podía mentir con la realidad que ella vivía, porque ella tenía sus percepciones y no iba a decir lo contrario, ¿vale? Y por otro lado, porque ese concepto mismo y esa como ella vivía, ¿no? Esa creencia suya le llevaba a llegar hasta el final del final, y el final fue en este caso morir quemada. Dices, ¿y su alma eligió eso? Sí es cierto que hay almas, por lo que a mí en algunos momentos me han dicho, pero bueno, hasta qué punto pueda ser real, ¿no? Me puedo equivocar, de que para despertar conciencias, es decir, para ayudar a que los que estamos aquí, y como no tenemos memoria, para ayudar a que podamos entender cómo es esta realidad y querer romper con ella para que no sigan con esta manipulación o con estos patrones que tenemos ahí, hay almas que eligen tener experiencias complicadas, como puede ser esa, para poder decir, esto no encaja, esto hay que romper con ello, esto así no puede seguir. ¿Vale? Como es el tema de la Inquisición, que era una burrada, hasta que ya hubo un momento de corte. Pero también es cierto que es difícil poder aceptar esta realidad de que un alma pueda elegir llegar a ese final como propósito. Es como, por ejemplo, otro caso muy llamativo, que es el de Rose, ¿cómo se llamaba? Mary Rose, que esta niña fue poseída, es un caso real, juzgaron a su exorcista, al sacerdote que la hizo el exorcismo, Marilyn Rose. Emily Rose. Emily Rose, eso es, Emily Rose. Entonces, ella es un caso real y ella... Sí, he visto la película, es claro.
una obra maestra de película. Claro, se le presenta a la Virgen y le dice, ¿qué libro de toda esta historia? Y ella dice, no, porque quiero que la gente crea en el mal. Y muere, pues está perdida. Dices, bueno, ¿hasta qué punto esto puede ser? ¿Vale? Ahí entraríamos también en un tema psicológico de esa persona. Ahí tampoco podemos exactamente. Ahora, desde lo que yo creo y he experimentado, sí es cierto que tenemos que salirnos de estos programas. Sí, ¿vale? pero a ver, hay una cosa que yo, desde luego, en este particular no me acaba de encajar. Y es lo siguiente. Si nosotros concebimos un Dios externo a nosotros, que decreta y que decide, este sí y este no, este va a sufrir una vida espantosa, bueno, mejor dicho, una muerte espantosa, y este otro va a tener una muerte que ni se va a enterar y va a entrar en el reino de Dios tranquilamente. O bien es más lógico y es más, vamos a decir, coherente pensar que este Dios, esta conciencia, se está manifestando a través de nosotros, ya está dentro, ya está dentro. Entonces, ¿quién decreta verdaderamente? Pues probablemente nuestro inconsciente. Y si nuestro inconsciente crea una realidad totalmente alejada a esta parte consciente, por mucho que el consciente diga, no, no, es que yo no quiero morir así, no quiero morir así, por favor. Pero el inconsciente ha generado ya una serie de patrones. Cuidado, inconsciente, que es el océano, la pequeña islita es solo el consciente. Entonces, ¿quién manda aquí? ¿Quién acaba conformando y haciendo que haya un desenlace final? El inconsciente. Entonces, yo abogo más por pensar que tiene que haber, por fuerza, una causa primigenia dentro del individuo. Porque si no, estaríamos hablando de una especie de pito, pito, colorito, y te ha tocado porque eres el bonito. Entonces, bueno, sí, es que sería como un Dios externo a nosotros, que decide, decreta, nos juzga, cosa que no debería ser así, en absoluto. Entonces, bueno, yo estoy más pensando que sí, lo que no entiendo aún es la causa primigenia que causa, o sea, que produce ese desenlace de esa muerte. Pero tiene que ser así, porque si no, de otra forma no tendría sentido que, desde luego, pues haya un verdugo y haya una víctima. Si hay una víctima es porque previamente se ha llegado a ese desenlace, porque la persona, de alguna forma que no conocemos aún, lo ha elegido. Si no es así, estaríamos hablando de una realidad externa. Y a mí me cuesta mucho creer que haya algo externo a nosotros. A ver, es cierto que cuando estamos hablando de Dios, como tú dices, en realidad estás hablando de dos tipos de Dios. Bueno. Por un lado, el Dios del pito pito colorito, estamos hablando de entidades que se han hecho pasar por dioses y han condicionado una evolución en el planeta, en la humanidad, que eso no es Dios. Estos son los payasetes de siempre. Exacto. Estos seres reptiles, estos Anunnaki, llámalos como quieras. Como queramos. Está claro. Claro, yo cuando hablo de Dios hablo de una verdadera fuente universal cosmítica, ¿no? Una conciencia primigenia que es la que ha generado todo este espectro de realidades cósmicas, ¿no? Entonces, claro, pero es que ese Dios no puede andar en el pito pito colorito, como tú bien dices. O sea, ese sí, claro, eso existe. Tiene que haber una manifestación interior que ha propiciado esa muerte. Ese tipo de injusticia, vamos a decir, injusticia. Claro, pero tú piensas que, a ver, nosotros cuando estamos hablando de origen, estamos hablando de una conciencia unificada, de una luz en una frecuencia superior que no ha experimentado en otras realidades que han sido creadas posteriormente. Y que esas otras realidades generan una serie de cambios frecuenciales, vibracionales, y que en esas experiencias también tenemos toda una serie de cambios internos. Como explicaba Hermes en su principio, ¿no? Era que el hombre se iba, que eso ya creo que lo hablamos, que iba bajando, iba desprendiéndose de su conexión primaria, iba bajando los planos hasta llegar aquí. A ver, en ese proceso de descenso, en los planos de densidad, sí que es cierto que hay como un desprenderse de esa memoria o de esas sensaciones primarias, ¿no?
Y luego aparte, entre medias, como te decía, dentro de las distintas realidades, de los distintos planos, se han generado, para llegar hasta aquí, de verdad que han generado otra realidad paralela en la cual las almas nos hemos visto imbuidas, y como es una especie de entrar en bucle, de un ir y venir, ir y venir, ir y venir, y no ser capaces de percibir algo más allá. Pensemos que lo que encarna es una parte así de pequeña de todo lo que somos. Y es esa parte pequeña la que se, digamos, desvincula o la que entra en este proceso de confusión. El resto no. Esa parte. Cuando desencarnamos, esa parte es poco a poco recuperada por esa conciencia primaria, pero no plenamente hasta llegar al final del proceso. En el llegar al final del proceso es cuando tú realmente ya te has individualizado de todo y has sido capaz de discernir entre lo que es real de lo que no es real. Cuando bajamos a este plano, la mayoría de las cosas no son reales. Vivimos una realidad aparente, pero no es plenamente real. Y por eso digo que estamos condicionados por tantos patrones, que si karma, que si vínculos, que si encarnación y que si narices. No es cierto. Yo no tengo por qué estar permanentemente viniendo y viniendo y viniendo. Claro, esta es la teoría que manejan ahora un grupo de personas. No recuerdo ahora el nombre de uno de ellos que hablé hace poco. Tuve el honor de conocerle así por Facebook, que es el medio que yo suelo utilizar para ponerme en contacto con la gente, ¿no? Y es uno de los autores de esta teoría, la teoría de la trampa de la reencarnación. Es decir, parecería como que una vez desencarnamos, parece que accedemos a una realidad en donde nos estaría esperando unas entidades, no sabemos, siempre parece que muy gratuitamente hablamos de reptilianos, pero no sabemos exactamente si son reptilianos o son arcontes, estos seres bioplasmáticos que tienen la capacidad de metamorfosearse también. Y podrían llegar a, por ejemplo, pues convertirse en tu abuela o en tu padre o en tu madre y decirte: hija mía, ahora has experimentado el dolor en esta vida, qué sé yo, viviendo la desgracia de la deshonra matrimonial. Y ahora te tocará vivir la deshonra, yo qué sé, económica. Ahora tienes que pasar por otro proceso, ¿qué tal? Ale, reencárnate, vete otra vez a entrar en la rueda del samsara que hablaban los hinduistas y otra vez a sufrir. Vamos a sufrir otra vez, ¿no? Entonces básicamente es eso. O sea, realmente mucha gente me escribe diciéndome eso: David, realmente estamos siendo manipulados también en el más allá. O sea, una vez, no es suficiente los 4 días que vivimos aquí amargados con los problemas, sino que encima nos estáis diciendo que después de muertos vamos a seguir siendo mangoneados por estas entidades, para que entremos en una especie de ciclo de sufrimiento que está siendo como un engranaje de alimento del dolor para otros seres que se están sirviendo de esto. Es un tema extremadamente complejo, pero básicamente con lo que nos estás diciendo parece que estás intentando romper esos patrones hasta ahora sostenidos por gente como Brian Weiss. No olvidemos quién es Brian Weiss, famosísimo psiquiatra, que sostiene esto, sostiene que, bueno, que tenemos que ir experimentando diferentes experiencias, ¿no? Y bueno, hay uno, por ejemplo, que me lo leí en una noche, que se llamaba Lazos de Amor, y bueno, es muy bonito, muy idílico, pero hay demasiadas preguntas que realmente están en el aire, no han sido respondidas con coherencia. Y es precisamente eso. ¿Por qué tantas vidas necesitamos los seres humanos? 500.000 vidas, qué sé yo, hay gente que habla de más. La cuestión es que, ¿por qué necesitamos reencarnarnos tantas veces? ¿Por qué es tan importante? Un conocimiento que se supone que podemos absorber en un momento de iluminación, en donde se hace el todo dentro. Entonces dices, bueno, aquí hay algo que no encaja. ¿Realmente estamos en manos de la fuente universal original o hay alguien aquí que se ha colado y ha creado una realidad matrix holográfica que nos está mangoneando sin nosotros saberlo? No, es que está clarísimo. Es que no tengo más que añadir porque estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, es que es así. Por eso te digo que yo no había leído lo que tú has dicho, la persona que has comentado, no conocía, o sea, con la que has hablado, que decir, no conocía yo
que dijera lo mismo, pero después de todo el tiempo, y que te digo, yo también he caído en esos patrones. Yo me he leído los libros de Brian Weiss, o sea, me he leído y de muchos otros en la misma línea, ¿no? Y con Moody, Elizabeth Kubler-Ross. Exactamente. Y mira, ¿qué quieres que te diga? Después de todos los años que llevo y de todo lo que he experimentado y de todas las personas que han llegado a mí, no creo nada de eso ya. Eso sí, es muy fuerte lo que estás diciendo. Sí, no, a ver, no creo nada. No, pero hay que ser consciente de que hay auténticas legiones de fans en todo el mundo, sí, entre los cuales he estado yo hasta ahora he hecho un parón y he dicho, vamos a ver, vamos a coger un poco, como dice Vitaik, vamos a coger una perspectiva, vamos a separar un poco el tema, vamos a separarnos un poco para verlo desde lejos, globalmente, y sí, tengo que decirte que no lo tengo claro, No tengo claro porque esto supone un desgaste de muchas vidas, de muchas experiencias, y ¿todo para qué? ¿Todo para qué? Para aprender algo que luego Buda te dice que se puede aprender así, con un momento de iluminación, de ensamblaje con esta fuente. Claro, por eso te decía que el alma es una pequeña porción de nuestra conciencia y que cuando se desprende y empezó a experimentar, entró en esa realidad paralela. Y ahí es donde viene el problema. Eso es un problema, por eso entramos en bucle. Y se ha establecido como todo una especie de patrón hecho en el cual somos como, esto sería, yo lo pongo el ejemplo de una tabla de ajedrez. Somos esas piezas de esa tabla de ajedrez. ¿Qué tenemos que aprender? A salirnos del tablón del ajedrez, porque nosotros no tenemos por qué ser fichitas de nada ni de nadie. Tenemos que entender que si estamos claro, si estamos en un plano de libre albedrío, ejerzamos nuestra condición de libre pensantes y dejémonos ya de entrar en patrones, y me da igual el nombre del que lo creó el patrón o del que escribió el libro, como estábamos ahora nombrando, ¿no? Seamos librepensantes, es decir, ¿por qué, como tú bien dices, tengo que entrar en este permanente bucle del cual, ¿cómo salgo? Si es que permanentemente yo tengo que accionar y eso me va a revertir en algo, y si no soy yo es el de al lado y si no el de al lado. Cuando yo aprendí astrología kármica, me explicaron que eran 3 ciclos por los que teníamos que pasar. El primer ciclo es cuando el alma se desprende, no cuando se desprende, en realidad cuando empieza, porque la astrología kármica es en este plano, no en otras realidades, interpretamos desde aquí, ¿no? Todas las vidas que hayamos tenido en este plano, no en este planeta, en este plano. Entonces, pues tenemos 3 ciclos. El primero es cuando el alma empieza a venir aquí, inocente, empieza a experimentar, bueno, bien, vale, ya tiene una capacidad o una conciencia, una madurez, salta al segundo ciclo, en el cual ya puede realmente elegir cuestiones y decidir, ahora quiero trabajar esto, luego quiero trabajar lo otro y luego quiero trabajar lo otro. Y en el último ciclo son solamente, como son 12 portales o 12 energías, serían 12 vidas de reunificación. Mientras tanto, en los otros ciclos estás yendo, viniendo, claro, tú mezcla los 12 signos con los 3 decanatos de cada signo, con el signo solar, con el signo lunar, con el signo ascendente, o sea, te puedes tirar aquí la intimerata. Y como tú dices, ¿con qué fin? Para enriquecernos, para ser cada vez más claros y más grandes y más experimentados. ¿Hasta qué punto es necesario tantas vidas? Pues la pregunta sería esa. Claro. Más que. Entonces, no tiene sentido a no ser que metamos el concepto de ¿quién ha creado esa realidad? ¿Quién ha establecido esas normas? ¿Quién ha hecho que las almas tengamos que jugar ese juego de ajedrez? ¿Quién lo ha hecho? ¿La fuente primaria? ¿El creador verdadero? No tiene sentido, porque somos una parte de él, por lo tanto no creo que él se quiera meter en este juego truculento. Tendrá que ver algo más cercano a nosotros, mentes pensantes, llámale arcontes, reptiles o como quieras llamarles, que han generado esta otra realidad paralela, como digo, en la cual determinadas almas han quedado o hemos quedado en un momento puntual enganchadas a esa frecuencia y estamos zurra que dale ahí encarnando. Y ellos ahí de banquete con palomitas de maíz
todos compinchados, vamos, para decirlo de una forma... Claro, pero eso es infinito, ¿no podemos no salir de ello? No, perdona, no es real tampoco. Claro que podemos salir de ello. En el mismo instante en que nos hacemos conscientes de que somos almas individuales, que procedemos de una fuente única y realmente de luz, que nuestra esencia es la luz, y que estamos en un plano de libre albedrío y elección en el cual yo decido si quiero ese contrato llevarlo a término o si lo corto en medio. Si quiero seguir metida en esa dinámica de lo que tú quieras, yo lo hago. Y como tengo que entrar en lo que es la rueda del karma, entro. Y como tú me dices que tengo que pagar porque esto y lo otro y lo demás allá, lo tengo que hacer. Cuando yo entiendo que eso no es mi realidad y no es mi elección, se rompe ese holograma y podemos entender otras cuestiones que realmente son la base de todo esto. A mí me quedaron en su momento, cuando yo empecé ya a decir esto no cuadra, no encaja, no cuadra, no encaja, y las energías cuando las conectaba con ella como que tampoco había algo que se distorsionaba, y bueno, luego empecé a tener experiencia de otro tipo, a ver estas historias y tal, que bueno, no, como digo siempre, en otro momento lo vemos. Me di cuenta de que cuando quieres conectar con la fuente primaria original, hay mucha interferencia, no llegas. Se mezclan otras energías por medio que parecen muy bonitas, muy luminosas y muy maravillosas, pero que luego los efectos que ejercen en las personas no son los que se supone que tendría que ser si conectamos con esa luz. Luego viene el concepto de crisis, ¿cómo se dice? Crisis ¿cómo se dice? De sanación, o... etcétera. Mira, si me permites, aprovecho la ocasión para, bueno, hablar sobre una persona que conocí hace muchos años, un contactado santanderino, se llamaba Ventura Muñoz. Este señor se puso en contacto conmigo hace muchísimos años. Él era amigo íntimo de Salvador Freixedo. Yo tuve el honor de conocer a Ventura Muñoz casi al mismo tiempo que a Salvador Freixedo en el año 94. Yo tenía, fíjate, 20 años y fue en el Hotel Plaza de Barcelona con motivo al homenaje a Andreas Faber-Kaiser. Y yo recuerdo la escena de ver a Ventura Muñoz contándole sus experiencias de contacto con seres luminosos que decía que se le aparecían, que hablaba con ellos, hablaba de una especie de ser andrógino que se llamaba Link, y que estos seres le habían dado una bendición, le habían dado un poder, le habían dado una especie de videncia, para él poder ayudar a las personas y a sanar. Yo recuerdo la imagen de ver a Salvador Freixedo entrando en el ascensor, para arriba, para la habitación. En ese momento entraba Ventura Muñoz con él, y yo estaba escuchando su conversación. Y yo le decía a Ventura a lo lejos, ¿y qué te dice Salvador? Y el propio Salvador se giró, me miró a mí, Freixedo, y me dijo, yo lo que le digo es que no se fíe de nada. Así es como siempre se expresa, Freixedo. Y dijo eso, dice, que no se fíe de estos seres, que lo van a demonizar, que lo pueden triturar a esta persona, ¿no? Que no se fíe de nada de lo que le digan. Que sea él mismo, que no entregue su poder, su decisión, su libertad personal, no se la otorgue a nadie, porque depende de él, allá donde él quiera ir. Entonces, yo me acuerdo que se cerró la puerta y el Ventura Muñoz estaba, lógicamente con buenas palabras, estaban discutiendo en el ascensor y se marcharon para arriba. Y sabes una cosa, me he enterado ahora de que hace ya unos cuantos años que Ventura Muñoz perdió a su hijo en un accidente terrible de moto, y hace muy poquitos años murió él también, y parece que bastante triste y bastante mal. Con esto quiero decir que a lo mejor Salvador Freixedo tuvo razón. A mí me ha dolido muchísimo saber que Ventura ya no está entre nosotros. Tengo que decir que era un ser humano maravilloso. Desde aquí quiero, por si hay alguien que me escucha, que lo conoce o que lo conoció, un gran amigo,
una persona absolutamente desinteresada y bueno, es una pena, es una pena ver estas cosas. Entonces, bueno, simplemente quería, de verdad, lo tenía aquí con una espina clavada y quería decirlo, ¿no? Fíjate que casi todos los contactados, y lo hemos dicho muchas veces, no suelen acabar muy bien. Exacto. Pero porque no llega un momento en que te confías de todo. Piensas que todo está bien. Como has contactado con este, ya todo va a ser igual. Y no es cierto, porque incluso puede que el primero no sea real. Ya en el primer vídeo conté cuando, al canalizar, aquella vez parecía que eran seres de luz, y la persona que estaba conmigo que veía seres de luz, y yo me puse a morir, y porque yo me sentí mal, es por lo que al final pudimos ver que realmente no eran de luz, pero realmente lo que entraba por la ventana era una luz impresionante, y la primera apariencia eran de seres de luz. Pero cuando tú ya eres consciente de decir, mira, perdona, no me puedo poner tan malo con un ser de luz. Claro, tendríamos la otra partida. Es que eres tú quien no está bien y por eso te pones malo cuando conectas con un ser como estos que sí son de luz. Claro, es que el juego mental es muy duro y puede dejarte muy tocado. Vale, es decir, hay que estar muy en tu centro para no perderte. La pregunta que ahora mismo la gente se está haciendo, Sol, es ¿cómo vamos a distinguir un ser de luz verdadero de un usurpador de la oscuridad? Pues lo primero que diría es, tápate los ojos, tápate los oídos, silencio y métete dentro de ti. ¿Qué sientes? Como los tres monitos. Me tapo los ojos, me tapo los oídos, silencio. Me conecto conmigo, con mi verdadero yo, que me conecta con mi verdadera conciencia y voy a sentir. Es muy difícil que te equivoques. Ahora, cuando hablo de sentir, estoy diciendo, quita de lado todo eso que te han dicho, de que tiene que ser así, tiene que ser asá, no te sientas culpable porque sí, porque asá, no, fuera todo. Claro. Y las florituras en las cuales se manifiesta ese ser. Fuera. Tanto si hay luz, como si no hay luz, como si hay unos ojos azules preciosos que se puede ver como en un espejo, un océano. Y qué lindo era ese ser, qué belleza, nada. Ciérrate los ojos, como tú bien dices, tápate los oídos y escucha tu ser interno. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que percibes? Yo es lo que siempre les digo a todos. A toda la gente que parece que van a tener un contacto con algo. Exacto, es que eso es fundamental. Yo inclusive cuando en los talleres que hago de sanación, que todo el mundo pues quiere aprender a verlo primero, ver cómo es el aura, ver si tienes los chakras bien, las capas bien y tal, digo, olvidaros de los ojos, que es el sentido que más engaña. Los ojos están ligados al ego, a las apariencias, a las máscaras. Quitémonos los ojos, por favor. Ahora me has recordado a una película que sinceramente no entiendo cómo ha podido pasar después de tantos años desapercibida. Es una obra magnífica de James Cameron, de Abyss, El Abismo. Ah, sí. Esta película me ha hecho recordar esto que estás diciendo. Es una situación, la trama de la película, en la que descienden con una especie de, ¿cómo se llama? Una cápsula, porque hay un submarino que, bueno, pues tiene una especie de bomba nuclear que puede detonar. Y resulta que hay unas entidades, que emiten una luz, unos seres marinos, ¿no? Entonces, claro, la mayor parte de ellos los imaginan como malos. Se creen que son malos. Incluso se creen que son rusos, máquinas rusas, que son una amenaza. Y al final, solamente al final de la película, descubre el protagonista cuando desciende a una barbaridad de metros para abajo de un abismo en el que ya casi no puede ni respirar, esa especie de oxígeno líquido que tiene que ingerir. Solamente ahí se ve cuando le tienden la mano y lo llevan a una especie de ciudadela acuática y ahí pues lo ayudan, ¿no? Pero hasta el final ellos R de que son malos y de que... Entonces claro.
Esto es lo mismo, es decir, Igual. muchas veces creemos que esa entidad es mala o es buena celestial porque simplemente lo requerimos aquí. Si hay más miedo de lo normal, ese ser va a ser maléfico. Sí. Y si hay demasiada desesperación por ser salvado por alguien externo a ti, va a ser bueno. Va a ser bueno, no puede ser otra cosa que bueno. Con lo cual, eso es siempre lo mismo. No saber escuchar verdaderamente nuestro ser interno, que es el que al final va a decretar qué es este ser que tengo aquí delante. Exacto, pero además hay otra cosa, por lo que digo lo de los ojos. ¿Quién pone las normas de lo que es bello y de lo que no es bello? ¿Por qué lo bello va ligado a lo bueno y lo feo ligado a lo malo? ¿Quién ha puesto ese paradigma? Es que no es real. Sí, bueno, es que hay tanta belleza mala que asusta. Es que mucha gente me escribe y me dicen, ¡ay, es que los seres esos, los venusinos, que son muy lindos, estos seguro que nos ayudan! Yo digo, uy, ¿cómo está la peña? Madre mía. Y bueno, y luego entras en su Facebook y tienen todo lleno de seres muy bonitos, ahí rubios, ojos azules, súper estereotipados, ¿no? Y pero digo, es que eso no es real. ¿qué me dirías si yo te dijese que a lo mejor la verdadera luz puede encarnarse en un ser como E.T., pequeñito, con piel arrugada y marrón que parece fango, y con esos ojos y esa cabeza que se estira así? Ah, es muy feo, claro, es muy feo, pero los seres a veces, los más evolucionados, pueden ocultar su bondad y su grandeza detrás de ese aspecto grotesco, aparentemente grotesco, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil caer en las redes de la estética, otra forma de manipular muchísimo a la sociedad, ¿no? Claro, por eso digo que belleza Comemos no es... por los ojos, no Claro. por la boca. Claro, belleza no es belleza física, es belleza interna. Claro, asociamos, pero la belleza interna tiene que ir ligada a la belleza física. Que no tiene nada que ver. Que la belleza física se llama ego. Y ego, cuando decimos ego, quiero decir a esa parte de nosotros no bien canalizada, ¿vale? No estoy hablando de la personalidad, que también eso es el ego. Bien, entonces, ego es esa parte de nosotros justamente que no está bien canalizada, donde están todos nuestros miedos, nuestras culpas, nuestros engreimientos, nuestras historias raras y nuestros patrones aprendidos erróneos. Y ahí es donde estaría la belleza, el concepto de belleza que tenemos desde este plano tierra. La belleza verdadera no tiene nada que ver con la belleza estética, porque además esta belleza a lo mejor que tienes tú o que tengo yo, en otros lugares somos espantosamente feos, porque tienen otro patrón de belleza. Yo creo que ya soy espantosamente feo ahora mismo. Bueno, no, tampoco es eso, pero bueno, a lo que vamos. Vamos a ver, no, está claro que la belleza no tiene nada que ver No. con la estética, eso está claro. Y ahí lo que se consigue es a través de la manipulación de la moda, las tendencias, todo eso, alterar nuestra percepción de lo que verdaderamente es armonía. La armonía muchas veces está en los hechos, no tanto en las palabras, ni siquiera en otras formas. Exacto, por eso digo de los tres monitos: no ver, no oír, silencio interior. No es no hablar, es silencio interior, para conectar con el verdadero yo, y ahí no hay equivocación que valga. No la hay, porque el corazón, no el corazón físico que late por cualquier cosa externa, el verdadero corazón está en conexión con nuestra conciencia superior, y ahí tenemos el verdadero canal. El resto de energías, el resto de densidades rodean, pero si la fuente está abierta, y no la que nos abre nadie, no, la propia está abierta, el resto no entra. Para que mi fuente esté abierta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Salirme fuera? No, meterme dentro. Volvemos a lo de medito para irme, aprendo esto para irme, me ponen los símbolos, por ejemplo, del Reiki para que me entre una energía. No, con eso me estoy yendo también. Es decir, todo lo que sea salir de mí, error. Me va a conectar con esas otras realidades y me va a seguir metiendo en esta dinámica de reencarnación absurda, por favor. Ya no tiene sentido.
lo demás es lo que me centrará y verás cómo habrá muchas menos vidas posteriores. En la psiquiatría convencional te van a decir que si eres muy auténtico contigo mismo, vamos a decir, eres una persona con un centro muy claro, te van a decir que eres autista. Uy, bueno, no tiene nada que ver. No, soy profesor de educación especial. O esquizofrénico. Esquizofrénica, bueno, me da igual. Pues qué bienvenidos a la esquizofrenia. Cuando la esquizofrenia es saber lo que uno quiere y realmente estar en su propio centro y tener las ideas claras, a ver, yo no es que sea perfecta, igual que tú no es perfecto y el otro no es perfecto, en el sentido de que tenemos nuestros miedos o tenemos nuestras cuestiones en momentos puntuales, pero eso no quita a que tengamos cosas claras que, sobre todo esto, el intentar ser lo más honestos con uno mismo, consecuentes con uno mismo y por tanto de esta manera apartar o hacer hueco para ser objetivos con la realidad que nos rodea. Eso es lo que no interesa a los Illuminati y a toda esta gente. Pues está. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí. Han quedado muchas cuestiones pendientes, Sol. Sí. Hemos tocado un tema hoy que no me esperaba, que saliera, digamos, tantas incógnitas y tantas preguntas que se van reformulando cada vez más. Porque, bueno, yo sí creo que a través de mostrar ejemplos es la forma, el vehículo a través del cual podemos conseguir llegar al fondo de la capa de la cebolla, porque es un tema que se trae mucha tela. Sí. Vamos a dejarlo aquí, pero seguiremos y, bueno, yo creo que pues hemos dejado el tema claro del todo, no, pero hemos intentado rascar un poquito, pues como mínimo la superficie y seguiremos profundizando. Muchas gracias, Sol. A ti, como siempre, David. Me encanta estar aquí contigo. Igualmente, de verdad, te lo agradezco. Y a vosotros, pues nada, emplazaros para otro videoprograma. Nos vemos, amigos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.